Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Avanzamos siempre en la lectura continua de la carta del apóstol Santiago, que nos ha venido acompañando durante toda esta semana. A la fe, dice Santiago, debemos acompañarle las obras, si no es fe muerta. Y esta afirmación de Santiago no va en contra, naturalmente, de la que repite Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas, que no son las obras las que salvan, sino la fe en Jesús. Santiago supone la fe en Cristo, pero insiste en que esa fe, para ser salvadora, tiene que llevar a consecuencias prácticas. Pablo se opone más bien al excesivo aprecio que muestran los fariseos y algunos cristianos provenientes del judaísmo de las obras de la ley, y resalta que es Cristo Jesús y la fe en Él quien ahora salvan. Ni Santiago está absolutizando las obras, ni Pablo está invitando a una fe divorciada de la vida. Por cierto, los dos citan a Abraham, Santiago para subrayar la coherencia de su fe con la vida, y Pablo para recordar que, siendo todavía pagano, fue su fe la que le mereció el agrado de Dios. La página de Santiago de hoy es dialogada, es dramática, expresiva y convincente. La fe sin obras es inútil. Lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. Con razón Martín Lutero llamó a la carta de Santiago carta de paja, no porque lo sea, obviamente, sino porque a él no le convenía que la doctrina cristiana fuera tan evidente, porque para Lutero bastaba solamente la fe en Cristo. No había necesidad de obras, por supuesto, malinterpretando lo que el apóstol nos decía y nos sigue diciendo en su carta. Santiago suele ser muy concreto en sus recomendaciones. Hoy pone un ejemplo de fe vacía sin obras, en el terreno de la caridad, por supuesto. Si el hermano necesitado de nosotros solo recibe un Dios te ampare, que Él te abrigue y te llene el estómago, y no damos ningún paso por echarle una mano, estamos siendo hipócritas, no estamos entendiendo lo que significa ser discípulo de Cristo. Porque nuestra fe en Cristo no puede quedarse únicamente a nuestra pertenencia a la comunidad o en palabras muy lindas y en una vida que no tiene nada que ver con aquella que nos mostró Cristo Jesús. Podemos hablar mucho del amor, de la democracia, de la comunidad, de derechos humanos. Si nos sentimos orgullosos de ser buenos cristianos, de ser religiosos y creyentes, debemos llevar a la práctica todo lo que el Maestro nos ha enseñado. De lo contrario, nuestras palabras son vacías. Las obras no nos van a salvar ciertamente. El que salva es Dios. Pero la salvación que Él da exige una acogida activa.
Y por eso el Salmo nos hace repetir: dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta, el que administra rectamente sus asuntos, para que no nos quedemos en palabras. Por eso recordemos también la enseñanza de Jesús: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. El texto del Evangelio de Marcos hoy nos habla de las consecuencias que comporta seguir a Cristo. Hay dos proposiciones muy fuertes: negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz e ir detrás suyo. Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro, lo leíamos ayer, porque no entendía el programa mesiánico de la solidaridad, del dolor y de la muerte. Hoy no hay duda que Jesús anuncia con claridad, para que nadie vaya a engaño, que el que quiera seguirle debe estar dispuesto a renunciar a todo e incluso a su propia vida, y que además no debe avergonzarse de él ante este mundo. Tomar la cruz hoy es motivo de burla para muchos, y muchos otros que empiezan a cargarla, ante el desaliento prefieren dejarla tirada. Seguir a Jesús implica una opción radical. Ser discípulos de Jesús no es simplemente conocer al Maestro. Creer en Él es algo más que saber responder a las preguntas del catecismo, como decíamos también ayer. Es que nuestra existencia debe cambiar plenamente. Jesús no nos promete ni éxitos ni seguridades, pero sí nos advierte que su reino exigirá un estilo de vida difícil y que incluso es una locura para el mundo de hoy, o como el mismo Jesús dice en el juego de palabras, perder la vida. Usted pierde la vida con ir a misa todos los domingos. Qué perdedera de tiempo estar metido en grupos de la iglesia. ¿Para qué pierde el tiempo confesándose cada rato si de por sí sigue siendo el mismo? ¿No son esas las voces de desaliento que a veces escuchamos, de los que ni pican leña ni prestan el hacha? Igual que Jesús, nosotros debemos estar dispuestos al rechazo, a veces de la familia, a veces de los amigos, a veces de los más cercanos. Esa es parte de la cruz, y por eso estamos avisados. Porque además, Jesús nos dice abiertamente que seguirle es el gozo más grande, es la alegría más perfecta y es el ideal más noble que cualquiera de nosotros puede abrazar. Pero implica exigencias. Ser cristiano no es fácil, nunca lo ha sido y menos hoy. Pero es ir tras los pasos del Señor, seguirle sin cálculos humanos, seguirle simplemente porque hemos descubierto que no hay absolutamente nada mejor. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. No le tengamos miedo a la cruz. No le tengamos miedo, como dice Jesús a sus discípulos en otra parte del Evangelio, a quien nos pueda quitar la vida. Debemos tener cuidado de quien quiere robarse nuestra alma. Y no es el dolor por el dolor lo que el Maestro hoy nos está pidiendo. No es una renuncia masoquista, sino el amor que es capaz de hacer una opción por lo que es realmente importante. Así estaremos asumiendo nuestro seguimiento del Señor. Así estaremos dando testimonio de esa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados.
Aprendamos a dar testimonio del Señor sin avergonzarnos, sin creernos mejor que nadie, pero tampoco que nadie nos pase por encima, ni quiera pretender hacernos creer que los que seguimos a Cristo somos unos tontitos, o que si pensáramos, como se lee a veces en algunas redes sociales, si pensáramos, nos daríamos cuenta del engaño, dicen ellos, cuando es todo lo contrario, porque pensamos es que vamos detrás del Maestro, y pobres de aquellos que hoy lo niegan, porque al final de sus vidas, el Hijo del Hombre también les negará. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos, muy feliz fin de semana, que Dios les bendiga.